Ah, Buenas tardes, compañeros. Voy a empezar a hacer el video sobre el anteproyecto de investigación elaborado en la actividad integradora número 6. Este es el video sobre el módulo 8, semana 4, proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Nombre: Gallardo Rodríguez José Juan, ese soy yo. Grupo: M8C6 G-174-BC-067. Mi facilitadora es Susana Silva Cruz. Bueno, empezamos con el anteproyecto de investigación. Yo lo hice sobre las corrientes migratorias y es sobre lo que aborda. Las corrientes migratorias y el fenómeno de la globalización ha hecho que las diversidades culturales interactúen cada vez. Uno de los motivos de discrepancia es el flujo de grupos con distintas tradiciones culturales, religiosas, étnicas. Los derechos humanos hacen ver que se puede conciliar el respeto con la protección de las distintas identidades culturales. El ser humano debe ser naturalmente abierto. Así las diversas culturas tendrán más libertad de hablar y de pensar para que las personas se conozcan mutuamente respetándose. Uno de los motivos de esta creciente interés lo constituye el incremento de las disciplinas entre grupos poblacionales con distintas tradiciones religiosas, culturales u orígenes étnicos. De esta manera, la diversidad cultural se ha planteado como un hecho con una importante dimensión práctica. Millones de personas están en movimiento permanente. Los responsables y los líderes políticos afrontan el complejo desafío de garantizar que la migración se produce de manera justa, mutuamente beneficiosa y respetando los derechos humanos. No faltan leyes y políticas de migración. Algunas medidas reconocen la contribución positiva de los migrantes y de la migración al bienestar económico, la prosperidad nacional y el desarrollo. Sin embargo, otras medidas representan una reacción a la migración y los migrantes como un fenómeno amenazador. Estas medidas pueden tener consecuencias negativas, entre ellas la vulneración de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares. El principio de no discriminación e igualdad constituye una pieza esencial para el disfrute efectivo de la mayoría de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Se presta especial atención a vulnerabilidad concretas de ciertas categorías de trabajadores migrantes, especialmente los trabajadores domésticos migrantes y sus familias en el proceso migratorio. Me gustaría abordar el tema de la discriminación cultural y cómo gracias a los derechos humanos ellos tienen más libertad de expresión, cosa que para mí es importante para que no se pierdan los derechos de las personas sin importar su etnia, idioma o religión, y así no perder mucha cultura pasada y que puede ser trascendental. El nombre de mi comunidad es Tonalá, Jalisco, México. Mi estudio fue sobre los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad y la discriminación cultural. Es muy importante proteger los derechos humanos para respetar las diferencias culturales, ya que se trata de una condición básica en el desarrollo de las sociedades. Es muy importante cuidar nuestra cultura y no dejar que nos sean pisoteados por su diferencia de idioma o costumbre. En base a derechos humanos, debemos y se deben respetar las diversidades culturales y no deben ser discriminados. La CNDH hace énfasis que todo ciudadano es igual ante el Estado. Ya desde hace varios años ha estado llegando gente de otros estados, inclusive de otros países, y es importante respetar sus derechos como personas sin importar su cultura, idioma o etnia.
Los derechos humanos han hecho una labor importante para defender los derechos de extranjeros en mi ciudad, pero hace falta mucho, mucho más. Indígenas en mi comunidad viven en condiciones precarias. En mi comunidad antes mencionada, que es Tonalá, hay mucha discriminación cultural. Pareciera que no se respeta el derecho a la vida, pues muchos indígenas viven en condiciones muy precarias. Uno de los derechos humanos es la igualdad y la prohibición a la discriminación, pero al no hacer nada caemos en delito, porque muchos indígenas están perdiendo su idioma y sus tradiciones, porque el gobierno no hace nada. Es muy cierto que los derechos humanos han hecho muchos esfuerzos, pero creo que no han bastado, porque para proteger la diversidad cultural debe haber una estructura de respeto y no discriminación como estudio desde las escuelas para preservar culturas de nuestros ancestros. Yo pregunto, hice 3 preguntas y me las contestaron familiares cercanos. A esa no escribí las respuestas, pero tengo las preguntas y quiero hablar sobre lo que mis familiares me dijeron. Mi padre le hice la pregunta: ¿es importante respetar los derechos de los indígenas de mi comunidad? Y él me contestó que es muy importante respetar los derechos, no hagas lo que no quieras que te hagan. Si empezamos a respetarnos unos a otros, si empezamos a ver que tenemos los mismos derechos como personas sin respetar nuestras diferencias culturales, se va a hacer un ámbito más bonito en nuestras comunidades. Respetarnos los unos a los otros es muy importante, es básico en la vida de la sociedad. La segunda se la hice a mi mamá. ¿Es importante conocer su cultura para tener más relación con ellos? Y ella me contestó que sí es importante. No debemos involucrarnos en su cultura, eso es muy importante. No porque los respetemos tengamos que entrar a sus costumbres, simplemente respetar sus costumbres, porque están llegando diferentes etnias a nuestra ciudad, purépechas, huicholes. Bueno, los huicholes son de Jalisco, pues, pero viven en comunidades apartadas y están llegando tzotziles, algún otro que habla maya, y es muy importante. A ella y a mí se me hace importante conservar su cultura para que no desaparezca. Son culturas que vienen de nuestros ancestros, de los indios de antes de la llegada de los españoles, y para ella y para mí sería importante que se prevalecieran. La tercera se la hizo una de mis hermanas. Sus culturas deben prevalecer al igual que sus derechos como personas. Claro, ella contestó, sus culturas deben prevalecer por los siglos de los siglos. Son culturas que tal vez no comprenda, pero sus vestimentas y su habla deberían prevalecer. Ella cree que debería impartirse un idioma. Me imagino, ella dice que el maya, que cree que es uno de los más importantes en México, y que lo aprendieran en las escuelas para que no se perdiera. Y debe de prevalecer la igualdad, que sus derechos como personas no sean pisoteados, porque tienen los mismos derechos como personas. Tenemos todos los mismos derechos. Y bueno, mi objetivo fue la no discriminación cultural, porque todos tenemos los mismos derechos, tenemos libertad de expresión y pensamiento, todos somos iguales ante la ley, debemos respetar la diversidad cultural, especialmente en mi comunidad donde hay purépechas, huicholes y algunas otras etnias. Mi justificación
Me gustaría que no fuera normal pisotear los derechos de nadie y por consecuente los derechos de las diversidades culturales, porque muchas personas no son diferentes a las personas que creen que son diferentes por su vestimenta, sus idiomas o sus creencias. Al ser indiferentes, creo que se cae en el racismo. Por eso mi investigación va enfocada en el racismo. Yo lo viví en carne propia en Estados Unidos de América. Muchas veces fui discriminado por mi color, por mi idioma, por mis costumbres y por mi religión, y es algo que no me gustaría que se viera en mi comunidad. Todos tenemos derechos, los mismos derechos como personas. Muchas gracias, este fue mi video.